Las imágenes generadas por la IA llegan a los juzgados. Recientemente, hace menos de una semana de hecho, se han presentado las primeras demandas en contra de algunas plataformas que fomentan el uso de imágenes generadas por la IA. Y esto solo acaba de empezar. Pero antes, me gustaría conocer qué opinas tú sobre el uso de la IA en el arte. Déjame saber en comentarios. Y mientras, soltamos cabecera y arrancamos. Sarah Anderson, Kelly McKernan y Carla Ortiz, 3 artistas de California, han presentado una demanda colectiva contra Stability AI, empresa de Stable Diffusion, y Midjourney, plataformas para la generación de imágenes con inteligencia artificial, y a DeviantArt, plataforma global de artistas, buscando compensación por los daños causados y una medida cautelar para prevenir daños futuros. ¿Por qué estas 3 compañías en particular? Pues porque han dado soporte a la creación de imágenes generadas por la IA, recibiendo por ello críticas de distintas comunidades de artistas, programadores y creadores de contenido. La demanda alega infracción directa de derechos de autor, infracción indirecta de derechos de autor relacionada con falsificaciones, violación de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital, DMCA, violación de los derechos de publicidad de los miembros de la clase, incumplimiento del contrato relacionado con los términos del servicio de DeviantArt y varias violaciones más en el marco jurídico de California. En la descripción de este vídeo te dejaré el enlace a la página de Mateo Buterick, escritor, diseñador, programador y abogado, que junto a las personas que antes te mencioné y algunas más han presentado las denuncias. En ella podrás ver con más detalle lo que se pretende y algunas explicaciones más. Mencionar también que este colectivo ya interpuso una denuncia anteriormente a GitHub por piratería del software de código abierto, la cual aún está en curso. No obstante, no todo el mundo está en contra del uso de la IA en el arte. Hay quienes defienden su uso y ven en ella una oportunidad para abrir nuevas fronteras creativas. Un ejemplo de ello es Justin Roiland, creador de Rick y Morty y de uno de los primeros juegos en utilizar arte generado por IA, High Life. Roland justificaba el uso de la IA en el juego diciendo que está abriendo nuevas oportunidades para los artistas y los creadores de contenido. El uso de IA en el arte no es algo nuevo. Ya se ha venido utilizando en la creación de música, diseño gráfico, animación y otros campos artísticos. De todas formas, en el aumento de la potencia de procesamiento y la capacidad de las IAs para generar imágenes y vídeos muy realistas, se plantea una nueva cuestión sobre la autenticidad del arte generado por IA y los derechos de los creadores originales. Utilizar IA en el arte es un tema complejo que está levantando muchas preguntas y debate en la industria. Mientras tanto, esta demanda podría ser un importante precedente para establecer cómo deben manejarse las imágenes generadas por IA y proteger los derechos de los artistas. Personalmente, creo que las IA pueden ser una buena herramienta, pero también es importante proteger los derechos de los artistas y asegurarnos de que estas tecnologías se usen de manera ética y justa. Lo interesante sería no cerrarnos a las posibilidades creativas que ofrece la IA y encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los artistas y el avance de la tecnología. Será interesante ver cómo se desarrolla esta demanda y cómo afectará el futuro del arte generado por la IA. Y hablando de abogados, ¿sabías que se ha ofrecido $1 millón al primer abogado que se deje sustituir por la inteligencia artificial? Te lo dejo por aquí arriba. Ahí arriba está. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda y te veo en un próximo vídeo.